Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de biología. Hoy vamos a ver la estructura terciaria del ácido desoxirribonucleico o ADN. Vale. Bien, en el vídeo anterior vimos la estructura secundaria, la estructura en doble hélice y la estructura Watson-Crick. La estructura terciaria del ADN es la forma en la que esa estructura secundaria, la doble hélice, se pliega y se enrolla sobre sí misma para poder compactarse en el interior celular. El grado y la forma de enrollamiento varían en células procariotas y en eucariotas. Acordaros que las células procariotas tenían una sola molécula de ADN de doble cadena y circular que se llamaba cromosoma bacteriano. Aparte, algunas podían tener plásmidos, que eran pequeñas moléculas de ADN independientes de ese cromosoma bacteriano, también de doble cadena y circular. Pues bien, en las células eucariotas, los niveles de empaquetamiento del ADN son mucho más complejos que en esas células procariotas. El grado de empaquetamiento del ADN varía en función del estado fisiológico de la célula y requiere la colaboración de unas proteínas llamadas las histonas. En el núcleo interfásico, es decir, el núcleo que no está en división, el ADN aparece empaquetado en forma de cromatina, mientras que en el núcleo en división el ADN alcanza su máximo grado de compactación formando los cromosomas. Cada molécula de ADN dará lugar a una molécula de cromatina y por lo tanto dará lugar a una molécula de cromosoma. Es decir, para que nos hagamos una idea, en las células humanas somáticas, es decir, somáticas son células del cuerpo que no son reproductoras, en estas células tenemos 46 moléculas de ADN. Esas 46 moléculas realmente están formando moléculas de cromatina, por lo tanto tenemos 46 moléculas de cromatina y cuando el núcleo entra en división se forman 46 cromosomas. Es decir, ADN, cromatina y cromosoma, realmente el número es el mismo, pero la estructura que adquieren es diferente como vamos a ver ahora. Bien, vamos a ver en primer lugar el primer modelo de empaquetamiento, que es la fibra de cromatina de 100 astro. Se me olvidó comentaros anteriormente que los niveles que vamos a estudiar de empaquetamiento superiores hasta llegar al cromosoma va a ser la fibra de cromatina de 100 astron 10 nanómetros, también llamado collar de perlas. La siguiente va a ser la fibra de cromatina de 300 astron 30 nanómetros o solenoide. Y luego vamos a ver los dominios siguientes, que son dominios en forma de bucle, niveles superiores de empaquetamiento, rosetas, etcétera, hasta llegar al cromosoma. Bien, empezamos con el primer nivel de empaquetamiento, que es la fibra de cromatina de 100 astron 10 nanómetros. El ADN aparece empaquetado en el interior del núcleo celular, como hemos dicho antes, originando una estructura compleja y bastante ordenada. El primer nivel que vemos es la cromatina. La cromatina, vista al microscopio, parece un collar de perlas, asemejaba como si fuese un collar de perlas con las cuentas, con las perlitas, y ese es el hilo que enlaza esas perlitas, ¿vale? Esta es la imagen que aparece en el microscopio. Por eso se le dio el nombre de collar de perlas. Bien, ¿de qué está formada la cromatina? Fijaros que en la cromatina hay una unidad de repetición que se llama el nucleosoma, que sería esto de aquí, ¿vale? Esto marrón sería la cadena de ADN, fijaros que se enrolla aproximadamente 2 vueltas alrededor de estos paquetes de histonas, no son dos vueltas completas, realmente es 1,65 vueltas. Luego tenemos un trozo de ADN, ¿vale? Que está por aquí, y viene y se enrolla aproximadamente 2 vueltas por aquí también, ¿vale? Aquí podemos ver la fibra de cromatina, ¿vale? Muchísimo mejor. De acuerdo, vamos a ver de qué está formada toda esta estructura de fibra de cromatina. En primer lugar, tenemos que ver que al ADN se van a asociar unas proteínas que se denominan proteínas histónicas. Bien, ¿qué proteínas histónicas conocemos? Conocemos la histona H1, la histona H2A, la histona H2B, la histona H3 y la histona H4. Las histonas son proteínas básicas, están ricas en dos aminoácidos que son la arginina y la lisina, que se asocian al ADN por interacción entre las cargas positivas de sus aminoácidos básicos y las negativas de los grupos fosfatos que tenía el ADN. Acuérdate del H3PO4. Bien, las histonas se van a agrupar de dos en dos. Vamos a encontrar dos de H2B, dos de H3, dos de H4 y dos de H2A. En conjunto, esta asociación va a formar un octámero, 8 histonas juntas. Bien, pues el ADN se va a enrollar aproximadamente 2 vueltas, ya digo que no son 2 vueltas, realmente son 1,65, alrededor de este paquete, de este octámero de histonas. Aquí lo podemos ver, las 8 histonas y el ADN enrollado alrededor de este paquete de histonas. Bien, los científicos diferencian
una unidad de repetición que sería el nucleosoma, también llamado core o linker. En este nucleosoma, en el linker o core, está integrado por dos partes. Por un lado, el nucleosómico o core, que está compuesto por un segmento de ADN de unos 146 pares de bases. Es decir, eso sería el ADN, 146 pares de bases que describen aproximadamente dos vueltas, en realidad 1,65 alrededor del octámero de histonas. Es decir, eso sería como el núcleo. ¿Vale? El núcleo estaría formado por el paquete de histonas, de octámero, y el ADN, que son 146 pares de base. Y luego tenemos el ADN espaciador. El ADN espaciador, también llamado linker, lo constituyen dos hebras de ADN de longitud variable que tienen aproximadamente 54 pares de bases. Por lo tanto, en cada nucleosoma distinguimos un núcleo y ADN espaciador. El núcleo está formado por el paquete de histonas y el ADN de 146 pares de bases, más las 54 bases del ADN espaciador. Cada nucleosoma tiene 200 pares de base. Recuerda, 54, que es este ADN, más 146, que son estas aproximadamente dos vueltas que da. Algunos autores hablan también del cromatosoma, donde aparece la histona H1. La histona H1 se asocia a cada nucleosoma interaccionando con los 10 primeros pares de bases de cada uno de los dos extremos del ADN linker. El resultado es una nueva unidad, el cromatosoma. Cada cromatosoma contiene unos 166 pares de bases de ADN que describen dos vueltas completas alrededor del octámero de histona. Pero bueno, para facilitarte un poco, recuerda que la fibra de cromatina realmente es esto. Es una unidad de repetición que se denomina nucleosoma, que está integrado por un núcleo formado por un octámero de histonas y ADN. Tenemos ADN espaciador, por aquí y por aquí, y ADN que se enrolla alrededor de este paquete de histonas. En total tenemos 200 pares de bases en cada nucleosoma. 146 los que se enrollan alrededor del octámero y 54 este ADN espaciador. Bien, aquí tenemos la estructura de la cromatina, ¿vale? Formada por las histonas H2A, H2B, H3, H4, dos de cada una. Tenemos ADN, 200 pares de bases, de los cuales 146 es lo que se enrolla alrededor de este paquete de histonas y el resto, 54, es el ADN espaciador. Bien, el siguiente nivel de empaquetamiento que nos vamos a encontrar es la fibra de cromatina o fibra cromatínica de 30 nanómetros o 300 astros. La fibra cromatínica de 30 nanómetros es el resultado de la condensación de la fibra nucleosómica que vimos antes, que se enrolla sobre sí misma alrededor de un eje virtual, describiendo una espiral o también llamado solenoide, compacto de unos 30 nanómetros de diámetro, que incluye 6 cromatosomas por vuelta. Las moléculas de H1, de esa histona que vimos anteriormente, de los cromosomas adyacentes, interaccionan entre ellas, dando estabilidad al solenoide. Es decir, aquí estaría la histona H1. ¿De acuerdo? Repetimos. Ahora lo que va a ocurrir es que la cromatina que vimos antes, la fibra de cromatina de 100 astron, 10 nanómetros, se va a enrollar sobre sí misma alrededor de un eje virtual, describiendo una espiral o solenoide. Aquí interviene el H1, que lo que hace es que da esa estabilidad a ese solenoide. Y a partir de ahí encontramos los niveles superiores de empaquetamiento, que no vamos a describirlo. Hay unos niveles espirales en bucles radiales, los rosetones, los bucles radiales, etcétera, hasta que llegamos a constituir la estructura de los cromosomas. Aquí podemos ver unas imágenes de cómo se va constituyendo, cómo se va enrollando estas estructuras para constituir lo que conocemos como el cromosoma.